Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde. Es siempre una alegría grande estar en la presencia del Señor. Y ahora la alegría se me ha mixteado un poco con los nervios. Amén. Pero estamos de buena voluntad. Amén. Sí, este lugar un poco las responsabilidades. Mi oración ha sido que el Señor traiga palabra para todos nosotros y que no sean palabras humanas o de mi conocimiento, ¿verdad? Sino que el Señor haga lo que tenga que hacer en esta tarde en cada uno de nosotros. Amén. Porque ese es nuestro deseo y bueno, no estamos tratando de ocupar el espacio del pastor. Sabemos que Él es irreemplazable en este lugar y lo necesitamos. Y si hay alguien que está orando por Él para que regrese, soy yo. Amén, porque yo creo que Manuel Izalde está en lo mismo. Amén. Pero con la ayuda del Señor vamos a hacer lo que sea la voluntad del Señor. Y vamos a ir a las Escrituras, hermanos. En el libro de San Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 12 al 16. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Libro de San Lucas, capítulo 5. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra como está escrita, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice de la siguiente manera: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pueden sentarse, hermano. Hemos orado por la palabra y bueno, como dije, el Señor tendrá palabra para nosotros en esta tarde. Gloria a Dios. Y vamos a meditar bajo el pensamiento, el tema, una actitud que toca el corazón de Dios. Amén. Tenemos un escenario perfecto, lo que hemos leído, un escenario para quizás de lo más triste que puede pasar a un ser humano. Yo pienso, le llamo yo un escenario perfecto para permitir que las circunstancias en las que estamos viviendo marquen nuestro destino. Amén. Tenemos a un leproso, tenemos a Jesús y tenemos la gente en medio del leproso. Para empezar, yo quiero que empecemos viendo cuál era la condición de un leproso en los tiempos de Jesús. Según la historia y toda la ley de Moisés, los leprosos o la enfermedad de la lepra, para empezar por acá, habían dos etapas. La primera, la lepra empezaba con manchas en la piel, fueran manchas blancas o rojas, llegaba a afectar partes
delicadas en la piel, en la cara de la persona. El pelo donde estaba la mancha se ponía amarillo y luego brotaba la úlcera y luego tocaba las partes, como dije, más frágiles de la cara, como la nariz, las orejas, las mejillas, los labios, los ojos, hasta el punto de que la cara del leproso se llenaba de úlceras. Entonces le llamaban a esta gente inmunda y le decían a otros que eran o caras de leones porque la apariencia que tenían era horrible. Y aparte de eso, también las úlceras dañaban sus cuerdas vocales y su voz se tornaba un tanto afónica, que parecía obviamente un zombie caminando por las calles. Pero esto no era todo. En la segunda etapa de lo que era la lepra, también abarcaba las manos y los pies. Pero abarcaba tanto también al sistema nervioso, que el leproso, la persona que estaba infectada de lepra, perdía la sensibilidad en el lugar donde estaba la lepra. Quizás que si podemos decir que era algo bueno, sacar algo bueno de esta enfermedad, esto sería algo bueno, que no sentía el dolor y llegaba al punto en que se le caían los dedos de la mano, se le caía la mano, se le caían los pies y no se daba cuenta. La enfermedad le iba comiendo y comiendo el cuerpo. Amén. Y en el pasaje que hemos leído, dice que se le postró, un hombre lleno de lepra. Esto me da a entender a mí que este hombre estaba en un estado avanzado, en un estado terminal de la lepra. Esta enfermedad duraba aproximadamente unos 8 o 9 años para que la persona muriera desterrada, porque la ley los mandaba a sacar de la ciudad. Cuando una persona era contagiada con la lepra y era algo hereditario que tenía que pasarse de un familiar para la otra persona, cuando esta persona se miraba afectada por esta terrible enfermedad, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote lo examinaba por 7 días. Y si miraba que la llaga iba creciendo, lo desterraban de la ciudad, lo sacaban de su familia, lo mandaban al desierto, prácticamente a morir. Amén, porque no había cura para la enfermedad. Solamente el Señor, solamente Dios podía sanar la lepra, y eso era lo que ellos entendían. Si nos vamos a ver en la historia de Naamán, el sirio, cuando llega al rey de Israel con cartas, amén, diciéndole que por favor le quitara la lepra, el rey de Asiria le manda cartas a Eliseo, pero este hombre se va al rey para que el rey lo sanara de la lepra. El rey de Israel entiende y dice: ¿acaso soy yo Dios que quite o dé vida? ¿Acaso soy Dios yo para sanarle la lepra a este? Ellos entendían que solo Dios, solo una intervención divina podía liberar a una persona de este estado de muerte. Se dice que estas personas, o más bien la persona infectada por la lepra, estaba viviendo muerto, porque así le decían, era una persona muerta en vida. Y como dije, lo más terrible era que perdían su identidad. Amén. Ahora tenían sus compañías, ahora tenía su esposa, tenía sus hijos, ahora tenían lo que pudieran tener. Amén. Pero de repente sale una mancha blanca en la piel, una mancha rojiza en la piel. Está obligado a presentarse al sacerdote. Amén. Y luego el sacerdote lo declara con lepra. Y no le da ni lugar de regresar a su casa y despedirse de su familia. Inmediatamente lo destierra, lo echa de la ciudad. Recordemos que las ciudades estaban amuralladas
Las ciudades tenían muros a sus alrededores y tenían sus puertas. Sacaban a este leproso de la ciudad y cerraban la puerta para que no pudiera entrar. Había un campamento lejos de la ciudad, en el desierto, donde se juntaban todos los leprosos. Y cuando había gente caminando cerca de ellos, ellos estaban obligados a gritar: inmundo, inmundo. Ellos gritaban para que la gente supiera la calidad o en la condición que ellos se encontraban. Amén. Aparte de esos tenían que andar con las ropas rasgadas, identificándose ante todo el que pasaba cerca de ellos, que ellos estaban inmundos. Y por lo tanto, porque estaban inmundos, no tenían comunión con Dios. Porque la Biblia dice que nada inmundo tiene comunión con Dios. Entonces ellos perdían la comunión y la entrada al santuario donde ellos solían ir a rendirle cultos al Señor. Perdían ellos el estatus, perdían ellos el privilegio de venir a la iglesia y alabar al Señor. Se dice que en algunos lugares se hacía algún cuartito aparte para que ellos llegaran y nomás escucharan al sacerdote en la iglesia. Pero en la mayoría de los casos ellos eran desterrados de la ciudad y no se les permitía entrar. Perdían la familia, perdían la comunión con la sociedad, perdían vivían otra realidad, perdían ellos exactamente el sentido de la vida. Si la enfermedad era terrible, esto era aún peor. Amén. Porque ellos tenían que identificarse con medio mundo, con todo el que estaba cerca de ellos. Nadie se les podía acercar a más de 2 metros. Y si el viento soplaba en contra, diciendo que le iba a pegar a la persona que estaba enfrente de ellos, tenían que retirarse más o menos a 200 metros. Porque la enfermedad era contagiosa. Entonces, hermanos, esa era la lepra. La persona estaba, como dije, destinada a sufrir en el alejamiento. Se desentendía del mundo real. Se desentendía de lo que estaba pasando a su alrededor. Perdía toda comunión con el mundo. De un día para otro, la vida cambiaba así. Esa es la vida del ser humano. Luego, quiero que veamos, ya una vez entendemos acerca de la lepra, quiero decirles que hoy en día todavía existe la enfermedad. Amén. Pero en tiempos en tiempos reales, en tiempos actualizados, la medicina también ha aumentado. Pero en estos tiempos recordemos que no había cura para esta enfermedad. Ahora quiero que veamos la lepra en la Biblia, tipo del pecado. La lepra en la Biblia siempre se ha relacionado con el pecado de la humanidad. Entonces, primero vemos que el pecado, amén, es hereditario. La Biblia dice que se manifiesta visiblemente de forma repugnante en la persona. Eso es lo que el pecado hace. En Romanos 5:12 dice la Biblia que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dijimos que la lepra se pasaba hereditariamente. Igualmente el pecado viene a ser hereditario porque entró por el Adán, el primer hombre, a todas las generaciones. Y no hay nada que pueda limpiar el pecado. No hay una medicina, y vamos a entrar en esto más adelante, pero no hay nada que pueda limpiar al ser humano de la lepra del pecado más que Jesucristo. Amén. Entonces,
tenemos también que el pecado o la lepra avanzaba paulatinamente, despacio. Se tardaba entre 3 a 4 años para dar a luz una úlcera. Entonces el pecado de esa misma forma va avanzando. Nos dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vamos viendo prácticamente, quiero que me sigan, no sé si me están entendiendo. El pecado en la Biblia siempre va relacionado con la lepra. Luego dijimos que la lepra era experimentar la muerte en vida. En Efesios 2, 1 y 2 nos dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Una persona que no ha recibido al Señor como Salvador, la Biblia lo califica como muerto en vida, muerto en pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el leproso estaba condenado a morir. No había cura para su enfermedad. Pero luego nos dice también en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas. Vemos también que la lepra, como el pecado, produce desolación, tristeza y nos aleja de la realidad. La lepra, dijimos que también afectaba los nervios del cuerpo. El leproso perdía la sensibilidad. El leproso perdía, ya no sentía si alguien le tocaba, ya no sentía el dolor. Es lo mismo que hace el pecado en la persona. El pecado le quita la sensibilidad, el pecado quita el sentimiento. Y vamos a llegar a esto en un momento. Entonces, en Efesios 4:17 dice: esto pues os digo, y quiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es lo que hace el pecado. Y dijimos que eso es lo que hacía la lepra. Gloria a Dios. La lepra, tanto la lepra como el pecado, alejan de Dios. Dijimos que el leproso no podía acercarse al santuario. Perdía la condición de adorar. Ya no podía ir a la iglesia. Si él se acercaba al gentío, antes de entrar al tema, vamos a entrar en todo esto, pero si él se acercaba entre la gente, él corría riesgos: 1, de ser apedreado, o 2, de ser azotado, porque era lo que la ley exigía. Por ende, tenían que estar lejos, lo más lejos posible. El pecado y la lepra separan de Dios. Amén. En Isaías 59:2 nos dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Es la condición, o es lo que produce el pecado en la persona. Y recordemos que el pecado es sinónimo de lepra. Ahora, vamos a ir rápido, pero y ahora que hemos visto cómo se relaciona la lepra con el pecado, y hemos visto qué es la lepra, vamos a avanzar
y entrar de lleno en este mensaje con la ayuda del Señor. Y pasemos al punto número 3. La actitud de este o del leproso ante Jesús. Y yo quiero que recuerde esto usted. La actitud de este hombre es digna de que usted y yo la imitemos. Amén. En el versículo 12 dice la Biblia, yo perdí el 12 en la mía, yo creo que se lo quitaron. Amén. El versículo 12 dice que el cual viendo a Jesús se postró. Amén. Recordemos que no era fácil para este leproso tanto postrarse como acercarse a Jesús. Dice la Biblia que le seguía mucha gente, al Señor siempre andaba lleno de gente, y él tenía que apartarse del gentío para ir a orar, y la gente le seguía y le seguía y le seguía. Este leproso, yo no sé qué hizo para acercarse a Jesús. Quizás se cambió de ropa, yo no sé qué hizo, pero él se acercó. Él no le importó el qué dirán o el qué me harán. Él tenía determinación. Él estaba determinado a acercarse al Señor, pero eso no es todo. Dice que él se postró, amén. Postró su rostro en tierra. Cuando él se postra en tierra, él sabía que si el Señor no lo sanaba, era muy probable que él no se levantara de ahí. Porque recordemos que su carne estaba putrefacta, su carne estaba podrida, y era muy probable que se le quedaran los pocos huesos que estaban aún unidos entre sí, se quedaran donde él se hincó o se postró en tierra. Entonces él tomó una determinación de vida o muerte. Cuando usted se acercó al Señor, ¿cuál ha sido su determinación? Amén. ¿Cuál ha sido nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor? ¿Cuál es su actitud cuando usted viene a los pies del Señor? Reconocemos, hermanos, que somos pecadores o éramos pecadores, y somos todos los días, y estamos rodeados de pecado, pero grande es el Señor para perdonar. Pero vamos a seguir. Y él le rogó. Amén. Me encanta esto cuando dice él le rogó. Amén. No le pidió, no le dijo otra cosa más que rogar. Rogar significa clamar, sacar desde adentro del corazón, amén, un grito, qué sé yo, algo, hermanos, pidiendo auxilio. Eso es lo que hizo este hombre ante el Señor. Dice que se postró con rostro en tierra y le rogó. Amén. Entonces esta expresión nos da a conocer que este hombre le clamó al Señor. Amén. Entonces la Biblia dice que cualquiera que se humille, eso dice en San Lucas, cualquiera que se humille delante de Dios será exaltado, y el que se exalte será humillado. Este hombre se humilló delante de Dios. Se humilló, hermano, reconociendo que el que estaba delante de él era toda autoridad. Era un Dios poderoso. Yo no sé cómo este hombre supo de Jesús o quién le contó que el Señor podía sanarlo, pero este hombre reconoció. Amén. Entonces se humilló delante del Señor y le rogó. Amén. Como dije, esto significa que él clamó, él sacó un grito desesperado, él sacó un grito de socorro, pidiendo auxilio al Señor. Entonces ahora pregunto, ¿cómo le pedimos nosotros al Señor? ¿Qué actitud traemos delante del Señor? Muchas veces nos acercamos al Señor y tratamos al Señor como que si fuera el genio de la lámpara mágica. Amén. Y solo lo frotamos y sale el genio y nos dice,
pide un deseo. Amén. ¿Cómo pedimos? ¿De qué manera nos acercamos a Dios en los momentos difíciles? ¿De qué manera se acerca al Señor usted en los momentos de dificultad? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dijimos que clamar es rogar, es pedir con desesperación. Amén. Entonces, en el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. En el versículo 17, 18 y 19 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus quebrantos. Amén. Y salva, dice, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los constritos de espíritu. Amén. Y el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Entonces esa debe ser la actitud de nosotros delante del Señor. Humillación y exaltación a su nombre. Este hombre reconoció, amén, reconoció que su sanidad dependía de Dios solamente. Nosotros debemos reconocer que nuestra salvación, que nuestro milagro, que nuestra sanidad depende de Dios solamente. Porque él clama y esto es poderoso lo que él le dice al Señor. Después de que le rogó, le dice, Señor, si quieres, oiga bien esto, si quieres, puedes limpiarme. Amén. No le dijo, Señor, sáname, como nosotros decimos muchas veces. Señor, sáname. Señor, hazme esto. Señor, hazme lo otro. Señor, mira que estoy en esto y lo otro. Ven, ayúdame. Este hombre cuando dice si quieres, él reconoce la soberanía de Dios. Él reconoce, hay dos cosas que el ser humano debe entender siempre. Amén. Y una de ellas es que el Señor puede hacer todas las cosas. Él tiene el poder para hacer todo en su vida, lo que usted le pida. Él puede. Y la número dos, como cristiano, que debe tener en cuenta, es que Dios es soberano y que Él puede hacer todas las cosas en su vida, pero Él lo va a hacer cuando Él quiera. Amén. Entonces este hombre reconoció que si el Señor quería, apeló al corazón del Señor, apeló a la gracia de Dios, apeló, hermanos, a su misericordia y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y recordemos que la Biblia no habla mucho de este leproso, pero no era un hombre religioso, no era un hombre que estudiaba la ley de Moisés, pero supo reconocer, hermano, a quien tenía enfrente. Supo reconocer el poder y la soberanía de Dios. Entonces, ahí entramos cómo nosotros nos acercamos al Señor. De cómo usted se acerca al Señor depende el favor de Dios. Entender que el Señor es soberano y que su voluntad es perfecta siempre. Amén. Y que Él va a hacer en su vida lo que Él tiene que hacer, no lo que nosotros queremos, no lo que yo quiero un montón de cosas, amén, si yo me pongo a hacer una lista de lo que quiero, amén, ni la de Santa Claus era tan grande, amén, yo le pongo muchas cosas al Señor que quiero, amén, pero qué actitud tenemos delante de Dios. Reconozcamos, hermanos, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, reconozcamos, hermanos, ahora entramos, hermanos. Pues yo no predico mucho, 1 hora o 2, amén. Pero después de que hemos visto la actitud de este hombre, digno de imitar, cómo él llega al Señor, cómo se postra, reconoce su soberanía, le dice, Señor, si quieres,
Señor, estaba, hermanos, a mí perdido, estaba, hermanos, en etapa terminal. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo hubiera llegado gritándole al Señor. Amén. Demandándole de alguna forma que me sanara, que me quitara la lepra, que me diera una oportunidad más, que me permitiera regresar con mi familia, que me permitiera ver los hijos. Porque eso era otra cosa. El leproso perdía comunicación con la familia. La familia iba al desierto donde estaban los leprosos y llevaba comida y se la ponían en cierto lugar y se iban. Luego llegaba el familiar leproso, agarraba su comida y los miraba de lejos. Amén. El pecado te separa de tu familia. El pecado destruye tu familia. El pecado, amén, carcome tu vida. Y como pierdes la sensibilidad, no sabes a qué horas perdiste a tu esposa. No sabes a qué hora perdiste a tu esposo. No sabes a qué hora perdiste tus hijos. No te das cuenta a qué hora. Todo mundo allá afuera ve que andamos mal. Todo mundo ve en la forma de vida que tú estás llevando. Menos la persona que anda leproso. Menos la persona que anda con el pecado. El pecado destruye. Amén. En un momento te preguntas, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó con mi hogar? ¿Qué pasó con mi vida? Amén. Y te das cuenta que estás desterrado en el desierto y que llevas un rótulo por fuera que dice inmundo. Amén. No necesariamente tienes que andarlo gritando, pero el diablo te pone ese rótulo por fuera que dice inmundo, pecador, nos señala, pero bendita la misericordia de Dios. Amén. Que Él vino y nos ha rescatado. Amén. Luego, vamos a ir terminando, pero quiero que miremos lo que el Señor le manda a hacer. Cuando lo ha sanado y le ha quitado la lepra y él queda como un niño con piel nueva, con pies nuevos, con manos nuevas, con nariz nueva y todo nuevo, le dice el Señor: ve y muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para purificación y para testimonio a ellos. ¿Por qué? El Señor da a entender que Él no vino a abrogar la ley. Él vino también a cumplir la ley. Y le dice: ve, haz lo que la ley te exige. La ley te sacó de tu tierra. La ley te sacó de tu casa. La ley te mandó al desierto. Pero ahora regresa y presenta una ofrenda para testimonio a ellos, a los sacerdotes, porque los sacerdotes sabían que solo Dios, como dije al principio, solo Dios podía sanar la enfermedad de la lepra. Y cuando a él le preguntaran, aunque el Señor le dice: no le digas a nadie, pero cuando a él le preguntaran quién lo sanó, si a mí me acontece o a mí me ha acontecido lo mismo, el Señor me ha perdonado mis pecados. Y yo ando por todo el mundo diciendo: el Señor me ha perdonado. Yo no sé usted. Este leproso lo mismo pasó. Para testimonio a los sacerdotes de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor y que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál era el sacrificio o la ofrenda? Amén. La ofrenda de reconciliación y purificación. ¿Qué era esa ofrenda? ¿Qué simboliza esta ofrenda? ¿Qué quiere decir esta ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué ofrecer una ofrenda? Dijo el hermano Elizalde que el Señor desde antes venía en la Biblia, viene abriéndole paso. Dios venía, la Biblia desde antes venía abriéndole paso al Señor Jesucristo. Desde la ley ya venía abriéndole camino al Señor. Venía abriéndole una brecha al Señor para que, preparando el camino. Y esta ofrenda consistía en que el leproso que era limpio, porque sucedía en algunos casos, llegaba el sacerdote, al mismo que lo había mandado al desierto, y presentaba
amén, avecillas y agua para purificación de los pecados. Lo voy a hacer rápido, es bastante. Si usted quiere saber, léase Levítico 13 y 14. Ahí están todas las normas y leyes para los leprosos. Pero tenía que presentar una avecilla, 2 avecillas, y también tenía que presentar agua. Mataban una avecilla, el sacerdote la mataba y rociaba con sangre al que era leproso y también con agua. Y luego la avecilla que quedaba viva la mandaba, amén, esa era la que llevaba el pecado del leproso y la mandaba que volara, que se fuera al desierto. Amén. ¿Por qué siempre desde el principio, como dije, los pecados o la lepra o el pecador, quien fuera, presentaba ofrenda? Tenía que ser con sangre. ¿Y por qué con agua también? Entonces vemos que la ofrenda, amén, la sangre y el agua, la sangre significa reconciliación y expiación. Amén. El agua significa purificación y limpieza. Entonces siempre a lo largo de la historia, para esto se ha derramado sangre, amén, para perdonar los pecados. Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario y el soldado romano pone su lanza en su costado, la Biblia dice que de su costado manó ¿qué? Sangre y agua, amén, porque Él era el Cordero que estaba pagando el precio suyo y el mío, amén. Él brotó la sangre y el agua juntos, porque con la sangre nos redimió, nos reconcilió con el Padre, nos trajo de regreso, amén, con el agua nos purificó de nuestros pecados. Para testimonio lo manda que se presente para testimonio, porque después el leproso que presentaba esta ofrenda lo mandaban por 7 días al campamento, pero no podía entrar a su tienda, no podía entrar a su casa, sino que se iba a parar allí a la puerta de la casa. No podía entrar por 7 días. Cuando llegaba el 7º día, el leproso se rapaba todo el cabello, se quitaba las cejas y todo el cabello de su cuerpo tenía que ser rapado, tenía que ser quitado, amén, y regresar al sacerdote, amén, y ofrecer otra ofrenda. Esta ofrenda era un becerro o un corderito, ofrecerla para poder entrar al lugar santo, para volver a entrar al tabernáculo de donde se le había prohibido entrar. Amén. Tenía que llevar ese corderito para entrar por una puerta adentro del tabernáculo. El Señor dice que Él es la puerta. El Señor dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Amén. El Señor se ofreció, Él es la puerta. Amén. Él es el Cordero que abrió la puerta para que nosotros entráramos al tabernáculo de regreso, para que entráramos a su presencia. Amén. Dice la Biblia que cuando Él muere, el velo del templo se rasgó, se abrió, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió. Amén. Eso de entender que la entrada está libre. Amén. Nosotros no tuvimos que entrar allí. El Señor salió de su lugar porque Él se presentaba en el lugar santísimo. Amén. Solo ahí se presentaba el Señor. Cuando se abre el velo, cuando se abre la puerta. Amén, hermanos. Dice, allí entendemos nosotros que el Señor sale de su lugar, sale de donde Él estaba y nos viene a buscar a nosotros. Oh, gloria a Dios. Amén. Presentaban este cordero y ya no con agua, sino con aceite. ¿Por qué aceite y no agua? El cordero que presentaba para entrar al lugar santísimo simboliza a Jesucristo. Y el aceite que presentaban para entrar, al tabernáculo, simboliza el Espíritu Santo.
Oh, gloria a Dios, hermano. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor se presenta como Cordero y el Espíritu Santo como el aceite, y tenemos entrada directa a la presencia del Señor. Oh, hermanos, qué linda es la palabra del Señor. Amén. Así que esto era el 8º día después de que este hombre, amén, era limpio. Amén. Y vamos a ir cerrando la predicación. Amén. Yo lo veo con ganas de irse. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir cerrando. Pero quiero recalcar algo muy importante. Volviendo, ya hemos visto todo el proceso de la lepra, el leproso para ser limpio. Pero hay un problema en el mundo en que estamos viviendo, y ese problema se llama pecado. Ese problema se llama pecado. Y no solo en el mundo, en las iglesias, en todo lado hay un problema que se llama pecado. Y ese problema está separando a las personas del Señor. Hay mucha persona insensible, amén, viviendo una vida, hermanos, a su manera, una vida sin temor, una vida lejos de Dios. Amén. Cuesta humillarnos delante del Señor. Cuesta, hermanos, de entrar a su presencia. Una persona que no se haya humillado ante Dios, con seguridad podríamos decir que tiene su corazón, su alma aún llena de lepra. Amén. Cuesta entender, pero como dije, cuesta humillarnos delante de Dios. La persona que no se ha rendido al Señor está viviendo, amén, esta enfermedad que lo está separando de una realidad. Le está deteniendo para que usted realmente goce una vida, la vida que el Señor quiere que goce. Amén. Hay muchas personas, hermano. La lepra del alma y del espíritu no se ve, no se puede ver. Amén. Eso es terrible, porque no podemos ver. Usted me ve a mí, yo miro a las personas allá afuera. Vemos cómo este mundo está cayendo, hermanos. La gente busca la paz. Los gobiernos, los gobernantes se reúnen para ser tratados de paz, para buscar la forma cómo evitar los masacres en masa, para evitar, hermanos, los atentados terroristas, para evitar más muerte en la familia, para evitar que nuestros hijos mueran en las escuelas. Pero hay una lepra que está carcomiendo el ser humano. Y como dije, no se puede ver. No podemos ver la lepra que hay en el alma y en el corazón de las personas. Solo vemos gente con buena apariencia física. Amén. Gente bien vestida, con sus títulos, con diplomas. Pero no podemos ver qué hay detrás de ello. Entonces, muchas personas, hermanos, y voy a decir esto y no por ustedes, amén, pero se está viendo en las iglesias, amén. Mucha persona está viviendo nada más una vida religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que son fieles en las iglesias donde asisten. Hay personas que diezman, que ofrendan y hacen todo lo que la religión les pide que hagan. Pero en su vida no ha habido un encuentro íntimo con el Señor. Hay gente que está viviendo en las apariencias. Hay gente nomás que está viviendo y nomás pura religión, aparentando. Pero yo le quiero decir algo en esta tarde. Tal vez nos sirva de algo. Amén. Las apariencias no nos van a dar resultado en el último día. Las apariencias no nos van a salvar. Entonces vengamos al Señor humilladamente. Busquemos su presencia, busquemos su rostro, busquemos al Señor como debe de ser. Recuerde que el Señor dice: un corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo. Amén.
Un corazón que se humille delante de la presencia del Señor, el Señor no lo rechaza. El Señor es el mismo, el que estaba en el principio. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo que se hizo carne, el que habitó entre nosotros. Él vino a pagar el precio. Él vino a pagar su deuda. Él vino a pagar mi deuda. Y nos ha dado entrada libre ante la presencia del Señor. Ahora, hermanos, aceptemos al Señor, invitémoslo, amén, roguémosle, digámosle al Señor: Señor, si quieres puede limpiarme. Señor, si quieres, si tú quieres puede limpiarme. Amén. Agradecemos a Dios por el avivamiento que la iglesia está viviendo. Pero yo hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrima ante la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó al Señor y de verdad sintió su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a la iglesia y abrió su corazón ante el Señor? Y dejó que el Señor le hiciera una cirugía y que el Señor quitara su lepra. ¿Cuándo? Recordemos que a diario nosotros fallamos. A diario vengamos, yo le digo al Señor: Señor, límpiame todos los días. Límpiame, Señor, con tu sangre. Límpiame más y más, Señor. Amén, porque se nos pegan muchas cosas de afuera. Se nos pegan tantas cosas en nuestro diario caminar. Amén. Es necesario venir al Señor, reconocer la condición, reconocer, hermanos, que no hay otro Salvador más que Jesucristo. Y ya no estamos en tiempo, hermanos, para estar jugando a una religión. No estamos en tiempo para estar jugando a un religioso. Estamos en tiempos, hermanos, de ponernos, amén, la armadura del Señor. Como dice Efesios 6:10 en adelante. Vistámonos de toda la armadura del Señor. Vistámonos, hermanos, de toda la coraza de justicia. Vistámonos, hermanos, con la palabra del Señor, que es el yelmo, amén, de la salvación, a la espada del Espíritu, amén, que es la palabra del Señor. Tomemos, hermanos, las armas de nuestra milicia. Tomemos, hermanos, en serio el evangelio y salgamos, hermanos, a hacer lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Hay una cosa que está matando la iglesia y es la culpabilidad. Yo hacía memoria de esto un día. Muchas veces venimos a la iglesia con muchas culpas. El enemigo nos hace creer que cada vez que fallamos el Señor nos detesta, que el Señor nos tiene marginados. Con un highlighter ahí nos ha puesto nuestro nombre, ha sido borrado del libro de la vida. Eso es lo que el enemigo se ha empeñado en hacer creer a las personas. Cada vez que usted siente que ofende al Señor, ya no quiere venir a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y lo digo por testimonio propio. Me pongo a pensar yo, entonces, ¿por qué la gente va al hospital? Amén. Si este lugar es para la gente como usted y como yo. El Señor quiere siempre liberarnos de nuestra condición, de nuestra culpa. Si yo me siento enfermo y digo: no, ya no voy a ir al hospital porque me siento muy enfermo. No soy digno de ir al hospital así como ando de enfermo. No soy digno así con esta enfermedad, con este dolor que ando. No soy digno de entrar a un hospital. Nadie dice eso, pero muchos dicen: no soy digno de entrar a la iglesia así como me siento. No soy digno de pasar al altar así como ando. Y otros dejan la culpa allá en la puerta. Cuando vienen, adoramos al Señor, livianamente nos gozamos, cantamos, oramos y hacemos lo que hacemos. Hermanos, nos gozamos delante de la presencia del Señor. Pero al salir por esa puerta vuelve a agarrar su carga y se la echa al hombro. Traigamos nuestras cargas y dejémoslas a los pies del Señor. Amén. Ese que pagó el precio. Amén. Que la lepra ya no haga daño en nuestra vida. Amén. Que no separe las familias.
que no separe su relación con Dios. Parémonos firmes en la brecha y digámosle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Señor, aquí estoy. Nuestro corazón está dispuesto. Amén. Así que, hermanos, espero haya sido de bendición la palabra, como ha sido para mi vida, y también espero que para usted. Y ese es nuestro propósito: alabar el nombre del Señor. Y bueno, dejamos al hermano Elizalde con todos nosotros. Un privilegio siempre, hermanos. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Pesada fue esa conclusión, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Hay poder en el nombre venir a Cristo nuevamente con la misma actitud de ese leproso. Para él era de vida o muerte y era su última opción. Al entrar en el campamento, al entrar en la ciudad, estaba diciendo: voy a ir a que me apedreen, a que me azoten, a que me maten, porque estaba prohibido para él entrar. Y él dice: yo voy a ir porque Jesús está allí. Se fue y se metió, y como nos dice David, él vino y se postró delante de Jesús. Nosotros, ya siguiendo a Jesús por tiempo, tenemos una cierta arrogancia en nuestro proceder con lo que hacemos con Jesús. Sabemos que Él vino a salvar lo que se había perdido y decimos: ese es su trabajo. Él vino a rescatarme. Él vino a sanarme. Por tanto, es su deber, es su obligación. Y venimos con una actitud un poco diferente a la de este leproso. Venimos como nuestros hijos vienen a nosotros: quiero un celular nuevo. Yo sé que tienes dinero en el banco, ve y cómpramelo. Ese es tu trabajo, ¿verdad? Dame, sáname. No estamos pidiendo, no estamos implorando, estamos dando una orden. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Y este leproso nos pone una actitud correcta. Y dice: yo me voy a postrar a los pies de Jesús y le voy a rogar que si quiere me sane. Y si no quiere, aquí muero. ¿Verdad? Todos nosotros tenemos esa lepra del pecado. Y no la vamos a perder hasta que perdamos la arrogancia. No la vamos a perder hasta que vengamos como este leproso. Dios vino a salvar lo que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no vino a cumplir nuestros caprichos. Nosotros cuando venimos a Él en humildad, Él nos levanta sin que nosotros se lo pidamos. Amén. Amén. Vamos a cerrar en oración, hermanos, si nos ponemos de pie. Padre amado, te agradecemos infinitamente
que nos traes palabra, exactamente la palabra que necesitamos. Te agradecemos infinitamente, mi Dios, porque tú tienes todo el control y ya tenías esta tarde planeada desde antes. Te damos gracias, mi Dios, porque desde el Calvario estabas viendo este momento y estabas pensando en aquella persona que necesita venir a tus pies aún esta tarde. Te agradecemos, mi Dios, y te solicitamos también que así con esa presencia que nos ha acompañado esta tarde, nos acompañe esta semana y nos cubras, mi Dios, para estar a salvo en este mundo pecaminoso, en este mundo caído, y para brillar y tener sabor de sal para este mundo. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has traído a un lugar como este y nos has puesto en este lugar con un propósito. Te agradecemos y te pedimos, mi Dios, que llevemos a cabo ese propósito con el poder de tu Espíritu Santo. Esta semana está en tus manos, la comenzamos delante de ti. Y en tu presencia queremos estar hasta que volvamos a reunirnos nuevamente en este lugar, fuera del cielo, sin problemas primeros. Te agradecemos, mi Dios. Ahora bendice a tu pueblo. Bendice a cada familia representada y bendice cada uno de nuestras relaciones y nuestro entorno. Queremos darte gloria, mi Dios. Queremos que tú seas engrandecido. Estamos en tus manos. Así como nos has traído, llegaremos a nuestro hogar. Por el favor de tu presencia, que nos amas. Aleluya. Bendice a tu pueblo y despídenos en paz. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo.